Buenas tardes, mi nombre es Dante Arroyo Sánchez y les voy a hablar sobre anillos de valoración discreta y dominios de Dedekind en tema de álgebra moderna 4. Este, Aquí como dato, la traducción es como valoración o evaluación. Eso depende de la traducción. Encontré en algunas páginas que era valoración y en otras evaluación, así que en el título le puse valoración, pero se puede usar ambas formas sin problema. Así que empecemos. Primero una pequeña introducción, unas palabras acerca de los temas a presentar. Bueno, como se ha ido viendo a lo largo de la bibliografía que hemos estado usando en el curso para las exposiciones principalmente, se puede usar otras fuentes, pero en el que estamos usando, eh, hemos visto que la teoría algebraica de números es una de las fuentes históricas de la álgebra conmutativa, como vemos aquí en la pantalla. Y en base a eso vamos a introducir uno de los casos de interés en dicha teoría o en dicho campo, que se le llaman los dominios de Dedekind. Bueno, eh, podemos hacer los objetivos a donde se quieren llegar, se pueden llegar de distinta forma, pero pues en la bibliografía que llevamos se decide de esta forma, porque, bueno, lo que menciona es que otra clase importante de dominios de Dedekind sucede cuando o en conexión con las curvas algebraicas no singulares. Pero bueno, eso es más adelante, supongo más avanzado. Así que continuemos. Ahora, bueno, introduciremos lo que es los anillos de valoración o de evaluación, como les digo, pueden llamarlo como gusten, de valoración discreta. Y para esto comenzamos con una proposición, la cual dice que si tenemos un anillo A neperiano de dimensión 1, entonces vamos a tener que cada ideal no cero de A, por supuesto, va a poder ser expresado de forma única como producto de ideales primarios, cuyos radicales son todos distintos. Bueno, vamos a la demostración. Vamos a tener que, como A es neperiano, vamos a tener que el ideal que estamos dando va a tener una descomposición prima minimal, que podemos verla como la intersección de los QI, donde cada QI es P' o P primario. A través de aquí, comentario de traducción, pues como es primary, puede ser primo o primario, pero bueno, se usa más comúnmente primo, solo que aquí se me pasó ponerlo. Esto se va a tener por una proposición de los anillos neperianos, el cual nos dice que en un anillo neperiano cada ideal tiene descomposición prima. Luego vamos a tener que, como la dimensión de nuestro anillo es 1, entonces, no, y como A es un dominio entero, entonces cada primo ideal no cero de A va a ser maximal. Y por lo tanto, cada PI van a ser ideales maximales distintos. Esto por la contención que se tiene aquí entre paréntesis, que el ideal es distinto del cero. Y este está contenido en QI y a su vez contenido en PI. Y entonces, por lo tanto, van a ser coprimos a pares. Luego, por una proposición de anillos e ideales, el cual dice que si A y B son ideales en un anillo, tales que R de A y R de B son coprimos, entonces A y B lo son.
Y también que si por otra proposición del mismo capítulo, bueno, del mismo tema, que dice que si A y B son ideales maximales, entonces el producto de los AIs va a ser igual a la intersección de los AIs. De aquí es de donde sale esto siguiente. Y entonces, bueno, tenemos que el producto de los QIs va a ser igual a la intersección de los QIs. Y eso nos va a dar como resultado que A va a ser igual al producto de los QIs. Bueno, con eso terminaría nuestra primera proposición. Bueno, todavía falta la inversa, que si A es el producto de los QIs, vamos a tener por el mismo argumento, es decir, las mismas proposiciones del capítulo, del tema que mencioné, se va a llegar a que A es la intersección de los QIs, por lo cual va a ser una descomposición primaria minimal de A, en el que cada QI va a ser una componente prima o primaria aislada, y lo que nos va a llevar a que esta es única. Luego, si tenemos que A es un dominio noetheriano de dimensión 1, en el cual cada ideal primario es una potencia prima, entonces, por lo que se demostró anteriormente, tenemos que en dicho anillo noetheriano vamos a tener que tiene una factorización única de ideales no cero en producto de ideales primos. Y ahora sí venimos con la definición. Vamos a tener que si K es un campo, una valoración discreta en K es una función que va de K asterisco hacia Z. Aquí se me pasó a poner la flechita, pero bueno, esa es un pequeño error de anotación. Una función V que va de K asterisco hacia los enteros, donde aquí ponemos bueno, el estándar de que K asterisco es el grupo multiplicativo de nuestro campo, es decir, el campo sin el cero, tal que nos va a cumplir que V de XY es igual a V de X más V de Y, es decir, es un homomorfismo, y también que V de X más Y va a ser mayor o igual que el mínimo de estos dos. Vamos a tener que entonces que el conjunto que consiste de el 0 y los X en el grupo multiplicativo de nuestro campo, tal que cumpla que V de X es mayor que 0, le va a llamar el anillo de valoración o de evaluación en V. Bueno, vamos a tener este resultado chiquito, o por así decirlo, de que este es un anillo de evaluación del campo K. Y a veces para extender esta definición, este concepto, se decide poner que si evaluamos nuestra función v en el 0, la extendemos al punto en el infinito. Esto entiéndase como bueno, es que hay muchas formas de definirlo, pero puede ser tanto la estándar que tenemos ya conocida, o de que simplemente es un punto que no pertenece originalmente al conjunto y el cual se le agrega. Pero eso es simplemente para extender esta definición, este concepto. Y bueno, pasamos a unos pequeños ejemplitos, los cuales van a hacer que si tomamos nuestro campo K, que sean los racionales, y tomamos un primo fijo, entonces vamos a tener que cualquier racional puede ser escrito de forma única de la forma P a la alfa Y, donde A está en Z, bueno, alfa, perdón, solo que ahí y donde, bueno, como están los racionales, vamos a tener que el denominador y el numerador de nuestro número dado
van a ser primos con P o con primos. Y entonces podremos definir nuestra función v sub p de x que sea a. Y entonces el anillo de evaluación de v de nuestra función aquí definida va a ser el anillo local z sub p. Y el otro ejemplo, que si tomamos k que sea nuestro, bueno, como se ve en pantalla, k de x, donde k sea un campo y x una indeterminada. Entonces, si tomamos un polinomio fijo y reducible f y definimos nuestro v sub f como en la parte, en el ejemplo anterior, entonces nuestro anillo de valoración de los v sub f, de v sub f, es el anillo local de k evaluado en x, bueno, k de x, con respecto al ideal primo f. Y bueno, entonces ahí terminarían nuestros ejemplitos. Así que procedemos a continuar. Aquí, como una pequeña nota, vamos a tener que, bueno, que decidí poner así, porque no es definición, no es proposición, es solamente como un comentario. En el que se pone que un dominio integral A es un anillo de evaluación discreta o de valoración discreta, y existe una evaluación discreta de V de su campo de fracciones K, tal que A es el anillo de evaluación de V. Entonces A es un anillo local y su ideal maximal M es el conjunto de los X en K, tal que sucede esto. Es decir, que la función valuada en dichos X va a ser mayor que 0. Y ahora tenemos nuestra siguiente proposición, que es una de las principales en esto de anillos de evaluación discreta. Tenemos que si A es un dominio local netteriano de dimensión 1 y su ideal, que M sea su ideal maximal y K sea como, bueno, aquí sería A reducido M, su campo de residuos, entonces los siguientes enunciados son equivalentes y aquí los podemos ver en pantalla. Es decir, que A es un anillo de evaluación discreta, que ha cerrado integralmente o enteramente, o A es entero cerrado, hay varias traducciones de eso. M es un ideal principal. La dimensión de esto que está entre paréntesis es igual a 1. Cada ideal no cero es una potencia de M y existe X en los A tal que cada ideal no cero es de la forma X a la K con K mayor o igual que 0. Y bueno, vamos a las demostraciones. Vamos a hacer la demostración, pues una cadena estándar de este tipo de proposiciones, es decir, 1 implica 2, 2 implica 3, 3 implica 4, implica 5, implica 6 y luego 6 implica 1. Pero para esto primero vamos a hacer necesitamos unos pequeños comentarios, unas pequeñas cosillas que nos van a ser de ayuda. ¿Estos cuáles son? Pues que 1, si A es un ideal distinto de 0 o distinto del generado por el 1, entonces A es M' y tenemos que A contiene a M a la n para algún n natural. Y nuestro segundo comentario es que M a la n es distinto de M a la n más 1 para todo n mayor o igual que 0. Y ahora sí procedamos con las demostraciones. Entonces tenemos 1 implica 2. Esto se tiene por un teorema o una proposición de dependencia entera en evaluaciones, el cual dice que si B es un anillo local, entonces, bueno, son 3 equivalencias. B es un anillo local, y si B' es un anillo tal que B está contenido en dicho B' y contenido en K, el campo, entonces B' es un anillo de evaluación
de K. Y la tercera es que si B es integral en cerrado entero en K. Y por eso se tiene la primera implicación. 1 implica 2. Ahora hagamos 2 implica 3, que es la más larguita de todas las implicaciones. Vamos a dar un elemento en nuestro M con A distinto del 0, claro. Entonces va a existir un entero n tal que m a la n va a estar contenido en A y bueno, como ya habíamos visto, entonces m a la n-1 no va a estar contenido en el generado por A. Que ahí se me pasó a ponerlo. Luego vamos a elegir un B en m a la n-1 y un B que no esté en el generado por A, tal que... Bueno, y vamos a definir o a dar un elemento de la forma A entre B en K, en el cual habíamos dicho que es el campo de fracciones de A. Entonces vamos a tener que x a la menos 1 no pertenece a A. Bueno, el inverso de x. Pues, ¿esto por qué? Porque B lo habíamos dado que no estaba en el generado por A. Entonces, nuestro inverso de x no es un entero sobre A. Y por lo tanto, por un teorema igual proposición, perdón, de dependencia entera en valuaciones, el cual dice que, bueno, una proposición de ese capítulo, que vamos a tener que x inverso, el inverso de x m no está contenido en m. Esto pues si x estuviera, si pasara dicha contención, tendríamos que m sería un módulo de ax menos 1 finitamente generado como un a módulo, y pues eso no pasa. Pero bueno, pero vamos a tener que x inverso va a estar contenido en A por la construcción que habíamos hecho de x. Y así vamos a tener esta cadena de igualdades y se tiene lo querido. Entonces así tendríamos la segunda implicación. Ahora vamos por la tercera. Es decir, 3 implica 4. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, por un teorema del tema de módulos, una proposición, el cual dice que si tenemos que x y elementos de m, cuyas imágenes en m reducido m por m, forman una base de dicho espacio vectorial, entonces x y genera a m. Y entonces por dicha proposición vamos a tener esta desigualdad que la dimensión de m sobre m cuadrada, m reducido a m cuadrada, va a ser menor o igual que 1. Y por el comentario 2, es decir, este de aquí, vamos a tener esto. Y pues ya se tendría de ahí lo querido. Ahora vamos con las siguientes implicaciones. 4 implica 5. Vamos a tener que... primero damos un ideal distinto de generar por el 0 y por el 1. Y por el primer comentario vamos a tener que A contiene a m a la n para algún n. Y entonces por una proposición anterior, de los temas anteriores, vamos a tener que, aplicado a reducido m a la n, se va a seguir que A es una potencia de m. Y ya se tendría la implicación querida. Ahora vamos por 5, implica 6. Vamos a tener que por el segundo comentario, m va a ser distinto de m cuadrada. Esto es un caso particular, obviamente aplicado con n igual a 2.
Y por lo tanto va a existir estos X, bueno, este X que está en M, pero no en M cuadrada, pero que el generado por X va a ser M a la R. Y por las hipótesis vamos a tener que R va a ser igual a 1, el generado por X igual a M, y el generado por X a la K igual a M a la K. Y bueno, esa es ya la quinta implicación. Ahora vamos por la sexta. Vamos a tener, bueno, se tiene que el generado por X es igual a M. Por lo tanto, igual por el segundo comentario, vamos a tener que X a la K va a ser distinto. Bueno, el generado por X a la K va a ser distinto de el generado por X a la K más 1. Y entonces si A es cualquier elemento no cero de A, bueno, A minúscula, de nuestro anillo, de nuestro dominio netteriano, vamos a tener que el generado por A va a ser igual al generado por X a la K para exactamente un valor de K, para algún K. Y si definimos nuestra V de X, nuestro V como de esta forma, y extendemos V a nuestro campo multiplicativo, de esta forma, entonces se va a tener lo querido. Y bueno, entonces esas ya tendríamos las equivalencias de la proposición que habíamos dicho. Y bueno, entonces pasamos a lo siguiente, que ahora sí es dominios de Dedekind. Para esto igual vamos a empezar con una proposición, la cual está en pantalla, que dice lo siguiente. Es que si A es un dominio netteriano de dimensión 1, entonces las siguientes proposiciones o los siguientes enunciados son equivalentes. ¿Cuáles? Pues que 1 A es cerrado integralmente, debería ser... Bueno, A es cerrado entero cerrado. 2, cada ideal primario en A es una potencia prima. Y 3, cada anillo local A sub P con P distinto de 0 es un anillo de evaluación discreta. Y entonces vamos a la demostración. Esta va a ser un poco más sencillo porque vamos a hacer 1 sí solo sí 2 y 2 sí solo sí 3. Entonces la primera, que sí solo sí 2, 1 sí solo sí 3, vamos a tenerla por nuestra cadena de implicaciones anterior, demostrada anteriormente, y por una proposición de dependencia entera y evaluaciones. Y ya aplicando juntos, bueno, la que dice que si tenemos que A es un dominio entero, entonces A es entero cerrado, A sub P es entero cerrado para cada ideal primo P, y A sub M es entero cerrado para cada ideal maximal M. Y por las dos proposiciones ya vamos a tener las implicaciones. Y ahora para 2 y solo si 3, vamos igual a... Aquí está. Usar la proposición anterior de las cadenas de implicaciones. Y el hecho de que los ideales primos y las potencias de ideales se comportan bien bajo localización. Esto por proposiciones de descomposición primaria y de anillos y módulos. Bueno, específicamente va a ser que si tenemos que... La proposición de descomposición primaria va a ser que sea es un subconjunto de A cerrado bajo multiplicación y Q un P' ideal. Entonces va a tener estas implicaciones. Que si esa intersección P es no vacía, entonces S a la menos 1 por Q va a ser igual a S a la menos 1 por A. Y la otra es que si esa intersección P es vacía, entonces S a la menos 1 por Q es S menos 1 P' y su contracción en A es el mismo Q. Y bueno, la proposición anterior sabemos bien cuál es. Y bueno, de aquí de esta proposición ya viene nuestra definición de dominio de Dedekind. Es decir, un dominio de Dedekind no va a ser otra cosa que, bueno, un anillo que cumpla estas condiciones. Que sea entero cerrado, que cada ideal primo en A sea una potencia prima y que cada anillo local A sub P con P
Entonces el de 0 sea un anillo de evaluación discreta. Eso es lo que sería nuestro dominio de Dedekind. Y luego, bueno, vamos a tener un corolario. ¿Qué nos dice este corolario? Que en un dominio de Dedekind, cada ideal no cero tiene una factorización única como producto de ideales primos. Y pues la demostración, la prueba se sigue de de las proposiciones anteriores, es decir, de donde surge la definición de dominio de Dedekind y de nuestra primera proposición, que si A es un anillo, un dominio neuteriano de dimensión 1, entonces cada ideal no cero A de A puede ser expresado de forma única como un producto de ideales primos cuyos radicales son todos distintos. Y bueno, tenemos unos pequeños ejemplitos aquí de dominios de Dedekind. ¿Cuál sería? Pues cualquier dominio ideal de A se va a tener inmediatamente que es dominio de Dedekind, pues A es neuteriano, ya que cada ideal es finitamente generado y de dimensión 1. Y también cada anillo local A sub P es un dominio principal ideal y por lo tanto un anillo de evaluación. Y entonces se tendría que A es un dominio de Dedekind. Y nuestro segundo ejemplo sería que si K es un anillo, un campo algebraico de números, es decir, una extensión algebraica finita de Q, de los racionales, su anillo, si consideramos su anillo de enteros A, no tenemos que su anillo de enteros A es la cerradura entera de Z sobre K. Y entonces tendremos directamente que A es un anillo, dominio de Dedekind. Y por último, este teorema, esta proposición, que nos dice que el anillo de enteros de un campo algebraico de números K es un dominio de Dedekind. Y bueno, vamos a la demostración. Vamos a tener que si K es una extensión separable de Q, pues su característica es 0. Entonces, por una proposición de dependencia entera y evaluaciones, que nos dice que si tenemos un dominio entero cerrado A, K su campo de fracciones y L una extensión algebraica separable de K, entonces y también B la cerradura entera de A sobre L, entonces va a existir una base V1 hasta Vn de L sobre K tal que B está contenida en la suma desde J igual a 1 hasta N de A por los VI, los elementos de la base. Y entonces por eso tenemos esto que A está contenido en ZVJ. Luego vamos a tener que A es finitamente generado, ya que A es un Z módulo Z, y por lo tanto neuteriano. Similarmente, también vamos a tener que A es cerrado entero por otra proposición de igual de dependencia entera y evaluaciones. Y para terminar, vamos a tener que se debe mostrar que cada primo ideal no cero P de A es maximal. Y esto se sigue por otra proposición de igual de dependencia entera y evaluaciones, que nos dice que si A y B son anillos tal que A está contenido B y B es entero sobre A, y tenemos que Q es un ideal primo de B, y definimos de esta forma: P igual a Q complemento, Q a la C igual a Q intersección A, entonces Q va a ser maximal si y solo si P es maximal.
Y también otra proposición que vamos a usar de ese mismo tema va a ser que si A y B son anillos, B entero sobre A, entonces Q y Q' ideales primos de B, tal que Q contenido en Q' y Q complemento contenido en Q' complemento igual a P, entonces Q es igual a Q', un poco enredoso. Pero bueno, no la puse para evitar poner tanto texto. Suponen que ya se vio en otros temas, así que por eso decidí no ponerla. Entonces de eso vamos a tener que P intersección Z va a ser distinto de 0 y por lo tanto P intersección Z es un ideal maximal de Z y por lo tanto vamos a tener que P es maximal en A por las proposiciones que les mencioné. Y bueno, con eso terminaría esta exposición de anillos de valoración discreta y dominios de Dedekind. Pusimos unos ejemplitos, pusimos ahí las proposiciones y las definiciones de lo que va a hacer. Así que gracias por su atención y nos vemos luego.